5:25, en un rato hablamos con Carlos Heller, la columna habitual de los lunes, hoy un poquito más tarde, y vamos a preguntarle sobre la sesión convocada por el gobierno, sesión especial, para intentar aprobar ese DNU, legitimar el DNU, que le da habilidad para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya vamos a charlar con él. Es muy interesante, en este momento el diario La Nación tiene dos notas que van en paralelo. Es como si dijera, bueno, che, tampoco podemos tanto, ¿no? Una, que es una información importante, ante un planteo del Celso, un juez rechazó anular el protocolo antipiquetes, pero va a vigilar la marcha del miércoles. Interesante, si el protocolo antipiquetes está. De todas maneras, la constitucionalidad creo que la tiene la Corte. Ahora voy a leer un poco más la información, la estoy viendo al mismo tiempo que se las cuento. Y el mismo Hernán Capielo, que es el que publica esta nota, casi como recordatorio, ¿no? Pone una suerte de alarma. El título de la nota es Vialidad. Si la Corte falla contra Cristina antes del 17 de agosto, no podrá ser candidata. Ay, pucha. ¿Pero qué ocurrió? ¿Cuál es la nota? ¿Hubo algo nuevo? O por lo menos en el título es como si fuera una alarma, ¿no? Sí, un reminder, total. Claro, Sí. claro, un Qué recordatorio. Bueno, Néstor, ¿por dónde vamos? América Latina, dijiste. Quedamos en nuestra región y hay un cierto lugar común que dice que América Latina es un territorio en disputa. Creo que lo es. Y justamente dos episodios que han pasado, uno y el otro va a suceder en estos días, me parece que reflejan mucho esa actividad. Me refiero a esa realidad. Me refiero a una marcha, la verdad, muy grande que hubo en Río de Janeiro ayer domingo en favor del expresidente Jair Bolsonaro, que está entre las cuerdas, ahora vamos a explicar por qué, y otra marcha que va a haber mañana y que también se supone que va a ser muy multitudinaria en Colombia en favor de Gustavo Petro. ¿Sí? Dos proyectos, Bolsonaro y Petro, completamente antagónicos, uno reaccionario, digamos, se supo lo que fue Bolsonaro en su gobierno, y una propuesta muy avanzada para lo que ha sido la historia de Colombia, como es la de Gustavo Petro. En el caso de Bolsonaro, convocó a sus simpatizantes en Río de Janeiro. Río es el bastión político principal que tiene el bolsonarismo en Brasil. De la misma manera que creo que lo comenté aquí alguna vez, que Camboriú, el balneario del sur, también es un reducto muy fuerte de la nueva ¿Río es derecha. bolsonarista? Río es bolsonarista en general, sí. Su base política, él vive ahí, viene de ahí, y sus adherentes principales están en Río. Y el poder económico que lo apoya a él está sobre todo concentrado en Camboriú, donde hay un lavado de dinero importante, con nuevos ricos. Bueno, siempre cito el caso de Neymar, el jugador, pero que es bolsonarista, dicho sea de paso, pero otros que se refugiaron en Camboriú como un reducto de las nuevas derechas, estas muy vinculados a lo financiero, a la especulación, al agronegocio y a la timba también, ¿no? Y a la especulación inmobiliaria. Pero Río es el lugar políticamente por excelencia del bolsonarismo, y convocó ahí porque dentro de poquitos días la Corte de Justicia brasileña tiene que resolver su situación procesal. Él dice que es todo falso, las acusaciones en torno a que él impulsó un golpe de Estado contra Lula da Silva, apenas había asumido Lula en su último gobierno, en el gobierno actual, y en la plaza de Copacabana, que es bien un lugar muy, muy conocido de Brasil, convocó con banderas de Brasil, como le gusta a él, con el amarillo y verde, y con cara de Trump, la cara de Donald Trump de Estados Unidos en el escenario, un discurso encendido contra la izquierda, contra el PT y contra Lula, diciendo que él es inocente y que hay una persecución política. El día 25 o 26 de marzo, falta poco, una semana aproximadamente, la Corte lo que debe hacer es si acepta o no los cargos que han presentado contra Jair Bolsonaro y que tienen que ver con eso, con haber impulsado un golpe de Estado. El tema es que si aceptan los cargos y si inicia formalmente ese juicio, no podrá competir seguramente en la campaña presidencial del 2026, cuando Lula va a buscar también su reelección. Hay muchos cargos que hay contra Jair Bolsonaro, abusos de poder económico, de poder político, y bueno, por lo tanto todos los cantos de él y sus fanáticos apuntaban a que había una persecución del gobierno del PT y de Lula contra él, y también muchos cantos contra Alexandre de Moraes, que es este juez que es el que encabeza la ofensiva judicial contra Bolsonaro. En el caso de que el expresidente no pueda ser el candidato de la ultraderecha el año próximo, Tarcísio da Freitas, que es el gobernador de San Pablo, podría ser el representante del bolsonarismo en Brasil. Habrá que ver eso. Mientras esto pasa en Brasil, insisto, Bolsonaro está muy complicado con el tema de la justicia. Mañana en Colombia, en el otro extremo, digamos, de la cuestión política latinoamericana,
Gustavo de Petro, el presidente de Colombia, presentó una convocatoria, una marcha para defender la reforma laboral en el Congreso. Recordemos que Petro asumió el gobierno colombiano con varias intenciones de reforma, algunas las logró, la mayoría no, y falta todavía una muy Y me acuerdo, importante. Néstor, que hablábamos en ese momento que cuando empezó a encontrarse algún obstáculo respecto de sus reformas, él hizo convocatorias Exactamente. a movilización. Él no tiene mayoría en el Congreso y se sostiene en el apoyo popular y en la movilización. Y en este caso, la reforma laboral es muy importante. Pensemos que en Colombia, como en muchos otros países latinoamericanos, más del 70% de la población trabaja de manera informal. Entonces, el proyecto de ley, que fue aprobado por diputados, pero por un tema institucional que tiene Colombia distinto a la Argentina, que después de haberse aprobado en una Cámara pasa a una comisión, dentro de esa comisión perdió la mayoría y cajonearon el proyecto y no puede avanzar. Eso daría, bueno, por supuesto el pago de horas extras, el trabajo los domingos que no se paga más que cualquier otro día común. El corazón de un enfrentamiento con los Bien sectores de clase, económicos de un país, bien digamos, de ¿no? clase entre los trabajadores colombianos, sobre todo mujeres. Hay 60.000 madres con trabajo comunitario, trabajadoras de hogar, en escuelas para niños, trabajo nocturno, domingo en salas de cuidado, que no cobran, no están regularizadas, y sobre eso apunta la agenda de Petro, que quiere, insisto, revertir esto que pasó en el Congreso, donde ganó la votación, pero después una comisión se la trabó, en un país que, de nuevo, tiene más de 2/3 de su población fuera del régimen laboral regularizado. Hablando de Petro y para cerrar... La marcha es mañana. La marcha es mañana martes. Para prestar atención, ¿no? Sí, y Esa te escena. digo, así como la del Bolsonaro, no hay que desconocerla, hay mucho sector de derecha brasileño que la apoya, también Petro sigue teniendo mucha popularidad en los sectores obreros y populares de Colombia, ¿no? Por eso digo que es un territorio en disputa. Petro habló ante los altos mandos, y vamos a escuchar un audio, ahora me voy del tema laboral para cerrar, porque descubrió algo insólito, que durante muchos años la USAID, es decir, esta agencia de Estados Unidos, que supuestamente financia proyectos de desarrollo, le pagaba el sueldo a agentes de aduana y militares colombianos, los que deberían velar por la seguridad, por el control del narcotráfico, todo eso recibían el sueldo de la USAID. Escuchemos cómo lo decía y cómo lo denunciaba Gustavo Petro hace unos pocos días. ¿Cómo así que centenares de funcionarios de migración que cuidan nuestras fronteras los pagaba Estados Unidos? Entonces la prensa, uy, nos quitaron la ayuda, pero es que esa ayuda es veneno. ¿Cómo así que nuestras fronteras las cuidan empleados públicos pagados por un gobierno extranjero? ¿Qué gobiernos hicieron eso tan pecuecos, tan arrodillados? Eso es soberanía. Eso no se puede admitir jamás. Los pagamos con nuestra plata, ministro. Que empiecen a ser nacionales, no obedecen la bandera norteamericana, obedecen la bandera colombiana. Yo nunca he quemado la norteamericana, es respetable, pero allá no es nuestro estado. Nuestro estado tiene su propia bandera. Entonces, por favor, ya de una vez tienen que reformar eso. USAID no puede pagar nuestros funcionarios o lo que lo reemplace. No vamos allá a negociar que nos sigan ayudando. Eso no es ayuda. Trump tiene razón, llévese su plata, porque nuestra aduana debe ser de nacionales colombianos, con dinero colombiano público. Igual el ejército, ministro de la Defensa, la policía. Entonces, ¿nuestro ejército es de Estados Unidos o nuestro ejército es el ejército de Bolívar de Colombia? El juramento dice que es la Constitución colombiana y el gobierno de Colombia y el presidente quien es su comandante en jefe. Por tanto, obedece al comandante en jefe. Y el comandante en jefe obedece a su pueblo, no al pueblo de Estados Unidos. Bueno, a partir de esta decisión Muy de Donald fuerte Trump, lo que descubre Petro, ¿no? A partir de Donald Trump y con el instrumento de Elon Musk que está recortando gastos del presupuesto, esta idea de reducir o eliminar la USAID, salta esta barbaridad que Petro le ordena a su ministro de Defensa que acabe, que es que la plata de la USAID sirva para pagar los sueldos de funcionarios de seguridad de aduanas y militares colombianos. Digamos, la avanzada de Trump respecto a la USAID era porque la USAID era más parte del sistema de poder de demócratas. Del establishment, pero además por un tema de reducción de gastos, ¿no? Y entonces ahí se dan cuenta que le estaban garpando el sueldo a tipos de la aduana y de los militares. No, tremendo, tremendo. Muy llamativo. Además había dicho Donald Trump que también financiaba y le pagaba a periodistas de todo el mundo. Bueno, eso sigue ocurriendo, ¿no? Hace muy poquitos meses, está bien, era la administración Biden, pero salieron $1.600 millones, un plan de 3 años para pagarle periodistas y organizaciones civiles que supuestamente promueven el interés nacional y en realidad están defendiendo el interés nacional estadounidense. Gracias, Néstor. De nada. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller.